Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la Universidad de los Andes por la invitación y en especial a César por darme la oportunidad de estar en este escenario frente a ustedes. Le había planteado hacerlo detrás de la pantalla, pero le prometí unas sombras chinas, pero tampoco lo convencí. Así que bueno, voy a hacer la presentación que tiene mucho que ver con el panel que hicieron recién Jorge y Francisca. La idea es plantear algunas discusiones sobre cómo funcionan los sistemas de justicia en procesos, en contextos de globalización y en particular cómo se articulan en esos procesos el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional. Y dentro de esto también cómo se articulan los tribunales constitucionales, las Cortes Supremas, con los sistemas internacionales de protección. La pregunta que planteo para esta breve presentación, que va acompañada de una ponencia escrita, es ¿cuál es el punto de equilibrio entre autonomía y protección de derechos humanos en América Latina? Creo que es una pregunta que plantea una tensión, pero es una tensión en cierta medida leve si consideramos cuáles eran los temas de discusión al respecto 10 años o 15 años atrás. Me da la sensación que hay una tendencia bastante consolidada en los países de la región a incorporar tratados de derechos humanos en los ordenamientos constitucionales. Las últimas reformas constitucionales en los países de la región andina ratifican esta tendencia. Y también hay una tendencia bastante consolidada de los países de la región de insertarse en sistemas internacionales de protección de derechos humanos, y no hay ningún país de la región que esté planteando, por lo menos públicamente, salirse de estos sistemas de protección. Si pensamos que estábamos discutiendo 15 o 20 años atrás en la región, creo que la tensión era si había que incorporar tratados o no, si había que consolidar o no los sistemas de protección. Esa es una tensión que hoy no se presenta en el debate jurídico, y esta en cierta medida es una tensión importante, pero una tensión leve. ¿Cómo se fue dando ese proceso de incorporación de los tratados al ámbito interno, de inserción de los estados en sistemas de protección internacional? Fueron procesos que se dieron en los países de la región en distintos momentos políticos, pero de alguna manera la inserción en esos sistemas de protección implicó una decisión deliberada de cesión, de limitación de autonomía o de soberanía por los estados. Una cesión de soberanía que tiene sus costos, porque ciertos temas van a ser decididos por fuera de la comunidad política sin la posibilidad de ciertos procedimientos de liberación democrática al interior de la comunidad política. O sea, ¿cuál fue el costo? ¿Por qué los estados pagaron el costo de esa cesión de soberanía para integrarse en sistemas de protección internacional? Una hipótesis que planteo en la ponencia y que creo que es un buen tema para discutir es que muchos países hicieron esta cesión de soberanía y se ataron al mástil de la protección internacional en periodos de transición a la democracia, ¿no? Transiciones posteriores a dictaduras, a conflictos armados internos, y vieron esa inserción en sistemas internacionales como una garantía para aventar riesgos de regresiones autoritarias, ¿no? Países que tenían fuertes tendencias a la regresión autoritaria, que todavía tenían a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, como actores de veto en procesos de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, sintieron que estaban dando una garantía a la comunidad internacional, pero también a sus ciudadanos de no regresión autoritaria. Y a cambio hicieron una suerte de limitación o de cesión de soberanía. Yo creo que la tensión hoy no está en si ese proceso se consolida o no, sino que es una tensión más leve. La tensión es cuál es el grado de soberanía que los estados están dispuestos a ceder, cuál es el grado de injerencia de protección internacional que están dispuestos a tolerar. De alguna manera es una tensión importante, es una tensión compleja, pero una tensión leve en relación con los debates constitucionales que se daban en la región hace 20 años. Creo que si uno observa cómo se está dando este debate en el ámbito interno de los estados, en el ámbito del derecho constitucional, hay, por un lado, una tendencia consolidada a la incorporación de los tratados, y hay algunos factores que apuntalan esa tendencia, ¿no? La constitucionalización de tratados, el reconocimiento de que esos tratados tienen una fuerza, son operativos, esto es que sus derechos pueden ser directamente invocados ante los tribunales, la idea de que la jurisprudencia internacional funciona como una guía para la aplicación de los tratados en el ámbito interno, lo que ha favorecido una globalización de estándares de derechos humanos, una circulación de estándares de derechos humanos y mecanismos de litigio de interés público, una red o redes sociales de activistas de interés público que hacen litigio constitucional utilizando los tratados e incluso
actúan de manera, con gran capacidad operativa en diferentes esferas locales y esferas internacionales. Van de lo local a lo internacional, traen y llevan estándares de derechos humanos de los tribunales internacionales a los tribunales locales. Pero al mismo tiempo, digamos, esta tendencia tiene también puntos de resistencia importantes. Y es interesante pensar cómo opera la incorporación de tratados de derechos humanos sobre los sistemas judiciales. Hoy decía Jorge Contés, y comparto, todos los sistemas judiciales son poderes políticos, todos los jueces son políticos, a lo sumo les puede pasar como el cangrejo que es crustáceo pero no lo sabe. Todos son políticos. Entonces, es interesante pensar también cuál es la ecuación política que deriva de la incorporación de tratados de derechos humanos. En muchos países de la región, la incorporación de tratados implicó de alguna manera ampliar el poder de los jueces, porque amplió la base constitucional y muchos jueces de tribunales constitucionales o de Cortes Supremas declararon inválidas leyes por su contradicción con los tratados. En la Argentina, desde leyes de amnistía, leyes de penalización de calumnias e injurias, leyes de desacato, hasta reformas procesales, fueron invalidadas por su contradicción con los tratados. Pero al mismo tiempo el proceso generó también cierta limitación del poder de los jueces porque implicó la posibilidad de revisar las decisiones de los tribunales nacionales por tribunales internacionales. En mi país se decía cuando alguien perdía un fallo en la Corte Suprema que solamente podía apelar a la Corte Celestial. Hoy existe un sistema, o varios sistemas de justicia, pero uno en particular en el ámbito interamericano, por encima de los estados nacionales que muchas veces generan procesos de revisión de las decisiones de los tribunales nacionales. Y esto claramente genera algunas tensiones. Son muchos los campos de tensión. Uno en particular creo que tiene que ver con qué valor se le da a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta dónde están dispuestos a llegar los tribunales internos en la aplicación de decisiones de la Corte. Ustedes saben, la Convención Americana establece que esas decisiones son obligatorias, pero el grado de obligatoriedad depende de cuánto valor quieran darle también los tribunales internos. Y hay así distintas respuestas de los tribunales en América Latina. Y son decisiones muchas veces difíciles, que implica revisar decisiones de tribunales internos, obligar a revisar a veces condenas penales o absoluciones penales, o establecer reparaciones, algunas de alcance colectivo. Creo que hay tres líneas de respuestas judiciales frente a este tema. Por un lado, yo diría las respuestas más abiertas o que generan más apertura a la incorporación de esa jurisprudencia internacional, algunas decisiones que consideran incluso, un fallo reciente de la Argentina, que el margen de decisión de los tribunales nacionales se encuentra seriamente limitado por la inserción del país en un sistema de protección internacional. Y incluso hay una decisión reciente, como les señalaba, de la Corte Argentina, que aplica una decisión de la Corte Interamericana, aunque deja sentado que no comparte absolutamente esa decisión. Deja sentada su decidencia, pero decide aplicar la decisión. Yo diría que hay una posición opuesta a esta en algunos tribunales que consideran que los tribunales nacionales siguen siendo, y en particular las Cortes Supremas, últimos intérpretes de la Constitución Nacional y que no pueden ser obligados a aplicar decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que afectan ciertos principios del orden público constitucional. De manera que aplican a esas decisiones una suerte de test de legalidad y se atribuyen la facultad de rechazar la aplicación de la decisión, por más que la Convención diga que son obligatorias. Hay de alguna manera en esta jurisprudencia de algunos tribunales, y menciono por ejemplo la Corte Suprema de Venezuela o de República Dominicana, la idea de que el orden jurídico internacional y el orden interno son como dos círculos que funcionan sin tocarse y donde corresponde, digamos, a los tribunales habilitar las normas internacionales para que ingresen al ámbito interno. Y yo creo que hay una tercera posición, y estoy simplificando la jurisprudencia que es mucho más rica que esta tipología, que plantea que si bien los tribunales nacionales son últimos intérpretes de la Constitución Nacional, las normas internacionales de derechos humanos y las normas internas conforman un único marco normativo, un único sistema normativo. La idea del bloque de constitucionalidad que es muy común, digamos, en varios países de la región, la jurisprudencia colombiana y argentina la plantean de manera muy clara. Y esto implica que los tribunales internos no son autómatas que tienen que aplicar ciegamente las decisiones de los órganos internacionales, pero tampoco pueden directamente rechazar su aplicación. Están obligados a un esfuerzo de armonización.